Vale, Mila, presento, ¿vale? Mila, ¿me compruebas que se me oye? Sí, te oigo bien. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de inteligencia artificial que impartimos hoy desde el colegio como el plan de formación 10 meses, 10 temas. Vamos a esperar, nada, 2, 3 minutitos porque todavía hay gente que falta por conectarse, pero voy a, si os parece, empezar a introducir al ponente para premiar también a la gente que ha llegado puntual y entiendo que se habrá organizado para acabar a la hora establecida. Entonces, nada, pues vamos a hablar de integración práctica de la inteligencia artificial en la clínica veterinaria. Contamos con Germán Quintana, que es veterinario clínico del Centro Veterinario Vía Arosa en Lugo, ¿vale? Tiene experiencia clínica y también experiencia en el sector que nos va a impartir la charla. Así que nada, agradecer a todos los asistentes por conectaros, al ponente por ofrecernos su disposición para ilustrarnos con este tema y comentaros un poco que para participar podéis levantar la mano y se os dará pie o escribir en el chat, ¿vale? Según el ritmo de preguntas iremos interrumpiendo al ponente o dejaremos todas las consultas para el final, ¿vale? Y para cualquier cosa podéis escribir en el chat. Así que nada, Germán, te doy pie para que te presentes. Gracias a todos. Vale. Vamos a ver. Comparto la pantalla entonces. Ya se ve, ¿no? Sí. ¿Me Sí, sí, escucháis si se ve la pantalla? Sí. se ve y se oye perfectamente, Vale, sí. perfecto. A ver, la inteligencia artificial es algo relativamente reciente y son charlas que son un poquitín novedosas, con lo cual, en este caso lo que planteo es hacer una breve introducción teórica y después veremos aplicaciones prácticas para que hoy por la tarde, mañana ya podáis empezar a trabajar. Ah, así. Yo soy veterinario clínico, cumplo este año 20 años ejerciendo como clínico de forma ininterrumpida, sobre todo en la parte de dermatología y medicina del comportamiento. En los últimos años he participado en varios proyectos de inteligencia artificial. En este caso es un collar con IMUS que lleva sensores de acelerometría, temperatura, sonido, y lo que hace es analizar el estado del animal, si tiene más actividad, tiene menos actividad, y después sacar conclusiones. Está ahora en desarrollo, ahora lo están llevando los ingenieros, llevo yo la parte más científica de inicio, y este es otro proyecto que estamos haciendo ahora que es el uso de radar. El radar son los típicos sensores de movimiento que hay en los rellanos de las casas, que se enciende la luz. Bueno, pues lo que se consigue es transformar la señal de ese radar en una señal de electrocardiograma con calidad clínica. Vale, eso se publicó en Nature hace 2 años más o menos y vamos a intentar implantarlo en veterinaria. Otras cosas que hice durante este tiempo con mis hijos, bueno, pues les estoy introduciendo un poco en lo que es la parte de informática, programación, inteligencia artificial. Y este es un libro que hice con mi hija pequeña, usando la inteligencia artificial en la parte más de ilustración. Como consecuencia de lo que es bueno, la llegada del Real Decreto 666, empecé a hacer algunas canciones y bueno, en algunas zonas me pidieron que hiciera canciones para cuando se hicieron las manifestaciones. Seguro que algunas os suenan. Y después veréis que esto es muy sencillo para hacer. Podéis hacer podcasts, vídeos para usarlo durante bueno, para analizar eh, casos clínicos o algún estudio o información que pueda ser de interés. El año que viene empezaremos con este proyecto, es un proyecto de medicina personalizada y ahí integraremos inteligencia artificial y lo que ya llamamos ciencias ómicas, secuenciación genética, metagenómica y similar. Eso es básicamente para que veáis un poco mi trayectoria. Lo que es la inteligencia artificial empecé a usarla en 2016, 2010, mucho antes que empezara ChatGPT, que fue en el 2023, y luego hablaremos un poco. Estas son las herramientas más básicas que yo creo que os van a ser de mucha ayuda. Luego vais a tener acceso a la presentación, así que no hace falta que toméis muchas notas. Algunas de ellas, como veis aquí, tienen la propia aplicación que se puede instalar en el teléfono móvil o podéis usarlo desde el ordenador. No son equivalentes, es decir, la aplicación del teléfono no te permite hacer exactamente lo mismo que en el ordenador. Eso después iréis explorando para ver un poco el manejo. El inicio. ¿Qué es lo que pasaría si pudiéramos predecir todas las enfermedades de nuestras mascotas antes de que aparezcan?
la medicina, lo que es la inteligencia artificial clásica, hasta que llegaron ChatGPT y estas, eran sistemas que analizaban patrones. Por ejemplo, en el caso de las mamografías en mujeres, hay varios modelos que son capaces de detectar el cáncer de mama entre 5 y 8 años antes de lo que lo hace un radiólogo, lo que es, digamos, la detección que se hacía de forma convencional. Esto mismo, estos patrones y estos tipos de modelos se están entrenando para veterinaria, para humana, para oncología, radiología, para muchos usos. Y es un poco la tendencia a futuro bueno, a futuro presente de la medicina veterinaria y de la medicina humana. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? Que se ha democratizado. Toda la gente tiene acceso a un teléfono móvil y muchos de estos modelos son de acceso gratuito o por lo menos tienen una parte de acceso gratuito. Es normal que llegaran clientes hasta hace poco que habían, bueno, buscado en Google lo que le pasaba al perro. Pues tiene fiebre, tiene anemia, bueno, y les daba cierta información. ¿Cuál es el riesgo hoy? El riesgo es que los modelos de inteligencia artificial permiten revisar toda esa información y dar una respuesta que cualquier persona pueda entender, ¿vale? Lo puede adaptar para que sea mucho más comprensivo, mucho más comprensible para ellos. Entonces, en el futuro la gente no vendrá con el doctor Google, sino que vendrán con modelos ChatGPT, Gemini y que puedan usar. ¿Qué es lo que ocurre? Se estima que más o menos el 60% de los diagnósticos de nuestros pacientes o de los pacientes humanos, simplemente con los datos de la anamnesis, es decir, con lo que nos van a decir en consulta, prácticamente el 60% de esos casos ya pueden tener un diagnóstico antes de explorar el animal. Si hacemos un examen físico, la posibilidad de tener un diagnóstico es de un 70% y a partir de ahí hay que empezar a meter pruebas diagnósticas, radiografía, analíticas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que pueda usar estos modelos y dar la información de lo que tiene el perro, si tiene datos de una analítica o algún tipo de dato que pueda ser a mayores, alguna prueba diagnóstica, ellos en casa pueden tener más o menos una probabilidad relativamente alta de poder llegar a un diagnóstico. Están empezando a aparecer ya casos, tanto en personas como en animales, de gente que llega a la clínica o que denuncia pues, al médico o bueno, al veterinario porque son capaces de llegar a un diagnóstico y llevan años dando vueltas sin tener una respuesta, sin tener un tratamiento efectivo. Por ahora son casos puntuales, pero eso cada vez va a ir a más. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo funcionan estos modelos, cuáles son sus limitaciones, qué es lo que nos puede aportar a nosotros y estar un paso por delante bueno, de nuestros usuarios para poder entender cómo trabajar con estas herramientas. Vale, esto es un estudio relativamente reciente, pero ya se está quedando anticuado. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial avanza por horas o por días. No son avances incrementales de años, no. Es que cada semana vemos que hay avances importantes. En este caso lo que comparaban era en el caso de médicos humanos. En el caso de médicos comparaban la eficiencia del médico, de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial usada por un médico. ¿Qué es lo que ocurría? La eficacia cuando era el médico es la que veis aquí en la gráfica. Y bueno, aquí es en distintos contextos, pero bueno, para que veáis. Cuando se usa únicamente la inteligencia artificial o cuando es el médico con la inteligencia artificial, veis que la eficiencia aumenta considerablemente. Curiosidad. Cuando el médico usa la inteligencia artificial, normalmente baja un poco la eficiencia. ¿Vale? Y eso es porque normalmente eh, el médico, el veterinario, pone en duda las respuestas que te va a dar la inteligencia artificial o estos modelos. Hay que entender que estos modelos, muchos son modelos entrenados para uso médico. Con lo cual, según vayamos avanzando, habrá que plantear si nos dice algo, alguno de estos modelos que ya están saliendo también para medicina veterinaria, plantearnos que a lo mejor también nosotros podemos estar equivocados y tenemos que revisarlo y analizar un poco la respuesta. Aquí veis otros estudios que van más o menos en la misma línea. No son estudios de andar por casa, es Harvard, Stanford, es decir, son centros de referencia, que en este caso es de este año, pero es un modelo ya relativamente antiguo, es el O1 de ChatGPT, que ahora estamos en el O5, es decir, ya ha avanzado bastante. Lo mismo que veis aquí, dependiendo si es un triaje, un médico que está en la zona de emergencias o en la admisión, ¿vale? Y según sea médico, el modelo 4 o el 1 o 1, veis digamos que la respuesta normalmente de la inteligencia artificial está por encima. Aquí veis lo mismo, hay muchos estudios ya
que están viendo estos resultados. Aquí es más o menos lo mismo. La inteligencia artificial sola tiene mejor resultado que cuando se usa la inteligencia artificial como primera, como segunda opinión o cuando lo hace el equipo médico. ¿Qué ocurre en veterinaria? En veterinaria ya veis, ya los que tengáis programas de gestión, muchos de ellos ya están incluyendo la inteligencia artificial, ¿vale? Es muy precario, entre comillas, porque por ahora lo que hacen es ayudarnos a redactar el informe, grabar la consulta y luego ayudarnos a redactar, bueno, lo que ha pasado, la anamnesis, nos puede ayudar a contestar o a solventar algunas dudas, pero por ahora está empezando, está en pañales. Pero casi todas las empresas o ya lo han incluido o integrado en sus plataformas o lo tendrán que hacer para poder competir con el resto. Aquí os pongo una, Wakima, que fue una de las primeras. Pongo aquí, esto es importante. eh, para mí uno de los problemas más serios es que si ellos integran inteligencia artificial, pueden usar nuestros datos para entrenar modelos en un futuro. Entonces, yo ahí personalmente prefiero usar yo los modelos que puedo usar con mis datos y que mis datos sean míos privados. Pero bueno, eso ya son, poco a poco irán añadiendo sistemas de seguridad. Vale, aquí veis otros programas que están saliendo. Qubit lo ha integrado, GestorBet. Laika es un programa, bueno, una plataforma que está, bueno, que apareció hace poco para ayudarnos bueno, en nuestro trabajo. Pero no son solo los programas de gestión. Los laboratorios, la mayor parte ya están integrando inteligencia artificial en sus equipos. El Imagist es el de Zoetis, que nos ayuda a analizar imágenes, sedimento urinario, coprología, citologías. Por ahora hay parte que no hace, pero poco a poco está entrenando más modelos. Aqualife es un sistema parecido, en este caso no sé si es chino o coreano, pero hace algo muy similar. El SediView de IDEX también usa inteligencia artificial. Y hay una serie de plataformas que aquí en España se puede acceder, pero son todas, si no me equivoco, son todas extranjeras, que ayudan a hacer un diagnóstico, o más que diagnóstico, nos orientan un poco en el análisis de radiografías. Porque nos pueden decir si es un patrón de un tipo, de otro, un porcentaje de probabilidad que pueda ser una cosa o la otra. Por ahora, en veterinaria están empezando, pero bueno, irán avanzando ahora mucho más rápido. E incluso hay algunos ecógrafos que ya están integrando inteligencia artificial para calcular algunas medidas concretas. Aquí no me va a parar mucho, pero la inteligencia artificial no hay una definición estándar que podamos definir exactamente lo que es, pero básicamente es la ciencia o ingeniería que hace que las máquinas piensen de una forma parecida como pensamos los humanos, así de forma muy resumida. No apareció ahora, la inteligencia artificial apareció más o menos en los años 50. Ha ido avanzando, hubo periodos con guerras y otros problemas en los cuales se detuvo, pero fue avanzando. Seguramente muchos, los que ya llevéis años trabajando, sonará cuando Deep Blue, que era un ordenador tremendo que ocupaba casi un edificio, derrotó a un ajedrecista ruso muy conocido. De eso ya hace 15 años. En 2023 salió al mercado ChatGPT, que es lo que la gente empezó a conocer y empezó a usar. Realmente empezó en el 2020-2021, que los que éramos un poco más frikis o ya trabajábamos con inteligencia artificial lo usábamos, pero era como hablar con un niño pequeño cuando escribías. Pero bueno, ya veías que eso iba a ser algo grande. ¿Qué ocurrió este año? Este año la inteligencia artificial superó lo que llaman el test de Turing. ¿Vale? El test de Turing lo que implica es que si yo tengo una respuesta de una máquina, en este caso de una inteligencia artificial y de una persona, en el momento en el que ya no soy capaz de distinguir si es humano o no es humano, es cuando se supone que supera este test. Y eso ocurrió ya este año en abril. Bueno, veis aquí son dos modelos, uno es ChatGPT y el otro es un modelo llama bueno, de Zuckerberg, de Meta. Son modelos que ya están anticuados, pero eso fue un punto de inflexión. ¿Cuál es el problema que tenemos como veterinarios o como médicos con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es lo que llamamos una caja negra. Imaginaos que yo le meto 1000 radiografías de osteosarcoma y 1000 radiografías de osteoartrosis. Y en algún momento es capaz de detectar los osteosarcomas un año antes que un radiólogo veterinario. Vale. El problema que tenemos ahora mismo es que eso ya lo podemos hacer.
pero es una caja negra porque la inteligencia artificial no nos dice cómo llega a esa conclusión. Entonces, hay muchos problemas éticos en si debemos usar o no debemos usar estos modelos para diagnóstico si no sabemos exactamente por qué nos está diciendo eso. Sabemos que es fiable, que tiene una fiabilidad, pues depende de los modelos, de un 90, 98, 99%. Puede fallar en un 1%, pero falla menos que un radiólogo en determinados casos, modelos que ya están entrenados. Ese es el problema ahora mismo que tenemos a nivel médico. Bueno, ¿cómo funciona el Machine Learning? El Machine Learning es anterior a ChatGPT y es lo que decíamos, detecta patrones. Podemos meter radiografías, podemos meter imágenes, podemos meter electrocardiogramas, podemos meter datos numéricos y básicamente podemos trabajar de dos formas. Yo le meto radiografías o mamografías, por ejemplo, de una mujer que sabemos que tuvo cáncer y le meto la mamografía de hace 5 años y puedo etiquetarles. Estas pacientes tuvieron cáncer y estas no. Vale, y que busque patrones. Pero soy yo el que le digo, etiqueto esas radiografías. Otra de las opciones que estamos haciendo ahora y que es muy interesante es, yo le puedo meter una cantidad ingente de radiografías y que haga clúster. Un clúster es, las agrupa. Estas 100 radiografías se parecen, estas otras 100 también se parecen y estas otras 100 también. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor yo parte de esos grupos los diferencio bien. Este grupito es un neumotórax, este grupo es un derrame pleural y este grupo pues no veo nada anormal. Pero la inteligencia artificial sí que ve que hay un patrón concreto ahí, que nosotros a lo mejor no distinguimos. Y ahí es donde estamos empezando a ver usos muy importantes o muy interesantes a nivel médico de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa, porque lo que hablamos ahora es Machine Learning y Deep Learning, ¿vale? Es buscar patrones. La inteligencia artificial generativa es lo que se ha popularizado ahora, que es ChatGPT, Gemini, hay varios modelos. Lo que hace es que genera información, texto, una imagen, un vídeo. Eh, Bien, es un tipo distinto dentro de la inteligencia artificial, pero que se ha popularizado mucho más. ¿Cómo funciona? Pues lo que se hace es que se entrenan estos modelos. Los LLM son los grandes modelos de lenguaje y son como una especie de cerebro donde se le mete una cantidad ingente de información. Imaginaos qué cantidad tan elevada de información es que ya no hay información que podamos volcar para entrenarlos más. Se están usando información sintética, estamos creando información nueva para poder seguir entrenándolos. ¿Qué hacemos? Le metemos información y le decimos lo que es. Bueno, pues esto es un problema matemático, esto es una imagen. Bueno, podemos ir etiquetándolo. ¿Cuál es el problema? Que muchas de estas empresas metieron información que venía de un blog, venía de YouTube, venía de Facebook, y mucha de esa información tiene sesgos. Sesgos políticos, sesgos religiosos, y cuando nos dé respuestas, muchas veces se notan esos sesgos, ¿vale? No son modelos totalmente objetivos. Y en muchos casos hay censura. Hay países donde censuraron información, modelos chinos obviaron pues, lo que ocurrió en la plaza de Tiananmen. Puedes preguntarle y no te lo va a decir porque obviaron esa información. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta cuando trabajéis con estos modelos. Los modelos antiguos, ChatGPT cuando empezó, era un modelo que se entrenó con texto. Metían documentos, archivos, libros, ¿vale? Era todo texto. Y funcionaba muy bien, te escribía muy bien, redactaba muy bien, pero no lo habían entrenado con imágenes. Los modelos más recientes están entrenados con vídeo, con imagen, con música, con sonido. Bueno, entonces entienden todo eso y son capaces de darnos respuestas mucho mejores cuando usamos ese tipo de información. Cuando trabajamos con estos modelos, con los LLMs, lo que nos comunicamos por medio de prompt. ¿Vale? El prompt es simplemente cómo le escribimos y cómo les hablamos. ¿Vale? Es la forma en la que nos comunicamos con ellos. Y usamos lenguaje natural. Están entrenados para entendernos cuando les escribimos o hablamos con ellos, como si fuera una persona. Importante también la ventana de contexto. La ventana de contexto, para entenderlo así fácil, es lo que para nosotros sería la memoria a corto plazo. Si yo hoy quedo con un amigo y empiezo a hablar de un tema, no voy a hablarle de algo que hablé hace una semana. De lo que estamos hablando en esa conversación es lo que llamaríamos la ventana de contexto. Vale, entonces, eso es interesante para cuando trabajemos con ellos. Si abro una conversación que abrí la semana pasada, va a usar esa información en una nueva conversación y puede haber eh, problemas en los resultados que tengamos. Bueno, estos son pruebas que hacemos, pero bueno, básicamente la aguja en el pajar
estos modelos empezaban a permitir que le metiéramos mucha información, pues a lo mejor un archivo con 4.000 páginas o 2 libros, lo que buscábamos era si era capaz de detectar pequeños errores que le metíamos para ver si eran suficientemente eficaces. En cuanto a la interfaz y la API, la interfaz es la forma en la que vosotros lo vais a ver en el ordenador o en el teléfono. Es como la empresa lo hace, digamos, user-friendly, para que sea fácil que todos los usuarios sean capaces de usarlo. Y la API es una forma en la que lo usan o lo usamos los desarrolladores, los informáticos, que te permite hacer muchas más cosas, pero es mucho más complicado. Entonces, la mayor parte de usuarios van a usar la interfaz, que es muy sencillo, lo enciendes en el ordenador, le pides cosas, pero tiene ciertas limitaciones cuando quieres a lo mejor algún uso muy, muy concreto. Los modelos antiguos de ChatGPT era lo que llamábamos modelos estocásticos, ¿vale? Eran modelos que tú le preguntabas y él te respondía rápido, ¿vale? Era fundamentalmente como tener una gran memoria y te respondía rápido, pero no permitía razonar, pues quiero hacer una estrategia de marketing para mi clínica, o quiero analizar este caso clínico, o quiero que me resuelvas este problema matemático, porque lo que daban era una respuesta rápida, pero no razonaba en lo que tenía que hacer. Vale, los modelos más recientes es lo que llamamos modelos razonadores. Y eso sí que es interesante, porque yo le planteo un problema, lo razona, luego vuelve a iterar y vuelve a razonar sobre la respuesta que dio y lo hace varias veces, de forma que los resultados son mucho más óptimos. Los que ya hayáis trabajado con ellos seguramente hayáis oído en algún sitio las alucinaciones. Vale, estos modelos a veces se inventan cosas, lo que decíamos, a veces hay sesgos, puede tener información que no es correcta, o a veces si usáis un modelo clásico para algo que requiera un razonamiento, va a intentar dar una respuesta rápida que posiblemente no sea la correcta. Y luego tenemos esto, el RAG y el fine tuning. El RAG es básicamente como si vosotros en consulta tenéis el vademecum y un libro para consulta. Cuando yo hablo con el modelo le puedo subir un libro, le puedo subir un vademecum y que lo use cuando yo estoy hablando con él, ¿vale? Entonces le puedo dar esa información. Y el fine tuning es parecido, pero normalmente lo hacen las grandes empresas. Cuando yo quiero tener un chat GPT para veterinaria, lo que hacen ellos es que lo vuelven a reentrenar, pero con datos nuestros, pues con libros, con información, con bueno, información que le podamos aportar. Pero bueno, eso no lo podemos hacer nosotros, sino que lo va a hacer una de esas empresas. Lo más importante, y esto sí que es importante porque lo vais a acabar usando, si no empezáis ahora, empezaréis en 1 o 2 años, la información que le metáis eh, y la calidad que tenga esa información es lo que os va a permitir tener un buen resultado o no. Si la información que le metéis un Excel con datos de un paciente y el Excel no tiene indicado qué es cada columna o no tiene las unidades o faltan datos, vosotros lo podéis entender, pero posiblemente la inteligencia artificial u otro compañero al que le deis esa información no sea capaz de interpretarlo de forma correcta. Con lo cual, el resumen de esta diapositiva es que lo más importante es que toda la información que vosotros uséis para trabajar con la inteligencia artificial tiene que ser información que esté bien ordenada y bien etiquetada. Es decir, si se lo dais a un compañero y no lo entiende, la inteligencia artificial puede que sí, pero tenéis un riesgo que puede haber problemas en los resultados. Esto es lo que hablábamos antes de sesgos. Si le pedíais hasta hace una semana, esto cambió ahora, pero para que más o menos sepáis cómo funciona. Si le pedíais a una inteligencia artificial que os hiciera un dibujo de un reloj y le decíais, quiero que me lo hagas a las 6:30, lo más probable es que os sacara un reloj a las 10:10. Porque si entráis en Amazon, en cualquier tienda o en Google y buscáis reloj de pared, todos los relojes, si no casi todos, van a aparecer a esta hora, a las 10:10. ¿Vale? Es una estrategia de marketing porque es como si fuera una sonrisa. Entonces, estos modelos funcionan por probabilidad. Si el 99,9% de todas las imágenes de Internet de relojes están a las 10:10, pida a la hora que me pida, lo más probable es que acierte si pongo esta. ¿Vale? Es muy sencilla. Y eso es lo que ocurre. Esto es uno de los sesgos. Lo mismo, si le pido que escriba, que me haga una imagen de una mano zurda escribiendo. Como el 99% de ellas son diestras, lo más probable es que nos haga una que sea diestra. ¿Vale? Entonces, esto es importante que sepáis los sesgos que hay, porque esto puede condicionar un poco cómo trabajáis. Esto, si os fijáis aquí, cambió hace 10 días. Google sacó un modelo nuevo, le pidió una hora concreta y fue capaz de hacerlo bien. Le pidió una copa de vino rebosando, cuando la mayor parte lo va a hacer por la mitad o por abajo, que es lo que se ve en Internet.
este mismo modelo es capaz de ver una fórmula matemática y darte una imagen con toda la solución perfectamente sin ningún tipo de alucinación. O meterle, aquí no sé si se ve, pero bueno, veis aquí como un plano de una casa y darte bueno, la visualización en 3 dimensiones de la casa. Vale. Los LLMs, estos grandes modelos de lenguaje, hay muchos. Algunos de ellos son de empresas ya muy conocidas, por ejemplo, Gemini es de Google, Copilot es de Microsoft, Llama es de Meta, que sería Facebook, Grok bueno, es de Elon Musk de X, de lo que sería Twitter, bueno, es una empresa aparte, XAI. Hay estos 3 modelos que son modelos chinos, funcionan muy bien, son muy económicos, pero hay ciertas brechas de seguridad que tienen, sobre todo si lo queréis usar para datos propios, pues que tengan datos bancarios, que tengan datos privados. Yo esto sí que tendría cuidado por ahora en usarlos, por lo menos directamente en la web. Bueno, aquí veis que hay muchos. Yo hoy me voy a centrar simplemente en los dos conocidos, en Gemini y en ChatGPT. Pero bueno, que sepáis que hay muchos más. Última hora, pues, de ayer, de anteayer, bueno, están actualizando continuamente. Cada semana, 2 semanas vemos que hay actualizaciones. Son cada vez mejores, cada vez nos permiten hacer más cosas y bueno, una vez que aprendéis a usar uno o dos de ellos, el resto son muy parecidos. Es decir, no va a haber una gran diferencia. Sí que es interesante que buscar el que más se adapte a lo que vosotros necesitáis. No es lo mismo que quieras generar contenido, que quieras analizar casos clínicos, que quieras analizar, pues yo qué sé, revisar estudios. Como curiosidad, el único modelo o gran modelo de lenguaje que hay en europeo es Mistral. Es francés, es bastante bueno, pero ya está Apple y otras empresas americanas intentando comprarlo, con lo cual nos quedaremos sin nada en Europa. También es importante, tanto Microsoft como Google tienen plataformas que integran pues un procesador de textos, un Excel, PowerPoint para hacer presentaciones, sistemas como estamos ahora en Zoom para hacer videoconferencias. ¿Y qué es lo que hicieron? Integraron la inteligencia artificial en todas estas herramientas. De forma que yo puedo mejorar un texto, puedo que me corrija unas fórmulas de un Excel o puedo pedirle que me haga una presentación de PowerPoint de principio a fin. Google hace exactamente lo mismo, tiene su plataforma y lo está potenciando todo con inteligencia artificial. Como curiosidad, en el caso del Google Teams, del Google Meet, desde hace unos días tiene traducción simultánea, bueno, traducción en tiempo real de cualquier idioma. Puedo hablar con una persona en China, usa mi voz y la clona para que ellos lo escuchen en chino y yo escucho su propia voz clonada en mi idioma. Eso en tiempo real ya. Bueno, este era simplemente un ejemplo. No lo voy a poner aquí porque son varios minutos, pero es un caso clínico que estaba publicado en una revista de EPA y le pedía a uno de estos modelos razonadores que hiciera un análisis. Entonces, en el caso del vídeo, lo que va a hacer es ir revisando las radiografías, va poniendo filtros, contrastes. Es muy importante el contexto, porque eso no a ellos, sino también a nosotros nos da información de es un paciente mayor, joven, es de esta raza, de la otra. Vale, todo eso te va a ir, cuando hacemos un algoritmo de diagnóstico, que es lo mismo que van a hacer ellos, todo eso nos va a ir condicionando. Vale, pues esta raza con esta edad, estos dos diagnósticos tienen que estar arriba y estos dos abajo. Vale, pues ellos van a funcionar más o menos igual. Uno de los grandes errores que veo de la gente es que le mete una radiografía, ya está, dame la solución. No, no, esto no funciona así ni tampoco funcionaría así con otro compañero. Eh, bueno, vamos a poner este de aquí. Bueno, esto si no después, si os dan la presentación, tiene un enlace a YouTube, lo podéis ver. Digo, porque si no es mucho tiempo y prefiero que después veáis aplicaciones prácticas. ¿Qué ocurrió en 2025? Hasta el 2025, ChatGPT y todos estos modelos eran yo pregunto y tú me respondes. Funcionaba así, no podías hacer nada más. Este año surgieron los agentes. Los agentes es la capacidad de que estos modelos puedan hacer tareas programadas. Es decir, yo le puedo decir, tengo un congreso en tal fecha, quiero que me revises, que me hagas la inscripción, que busques hoteles cerca
y espectáculos que pueda ir y hacen las reservas en todos esos sitios. Vale, eso ya se puede hacer. Todavía está en pañales, pero ya está bastante avanzado. Y el año que viene posiblemente ya se pueda hacer. Podrá coger las riendas de tu programa de gestión, hacerte la facturación el fin de semana, o podremos hacer reservas, o podremos planificar viajes y que te lo organice de principio a fin. Bueno, aquí veis más o menos un poco. La idea es que no sea simplemente pregunto y respondo, sino que pueda empezar a hacerme tareas mucho más complejas. La AGI es lo que llamamos la inteligencia artificial general. Es el momento en el que la inteligencia artificial sea capaz de hacer lo que hace cualquier ser humano, a nivel de cognición estamos hablando. Bueno, hay muchas especulaciones. Algunos dicen que será el año que viene o en el 2027 y otros en una década. Pero más o menos vamos a estar entre 1 y 10 años, más o menos ese momento. Para que os hagáis una idea, en el 2024 se sometió a muchos de los modelos que había en ese momento a lo que se llama un test de inteligencia y estaban por debajo de la media humana. Vale, 2025, esto fue en mayo. En abril de 2025 ya superaban a la media humana muchos de los modelos. Estos son pruebas de preguntas y de, bueno, sobre todo son preguntas de razonamiento y, bueno, ya los modelos más avanzados sí que están superando con creces. Estamos hablando que el modelo 5 o Gemini 3 te puede responder como un doctorado en cualquier especialidad ahora mismo. Es decir, los modelos que se actualizaron esta semana. Esto es lo más importante quizá de esta primera parte de la charla. ¿Qué es lo que ocurría en 2020? Nosotros teníamos nuestros usuarios, salvo que fuera un, bueno, médico, enfermera, alguien que tuviera conocimientos médicos. La diferencia del conocimiento que tenemos nosotros con ellos era muy, bueno, había mucha distancia. Y entre un veterinario junior y un veterinario especialista, pues también, porque la experiencia y todo el conocimiento acumulado, pues, bueno, mantenía esa distancia. ¿Qué ocurre ahora? Que un usuario puede tener una información muy parecida a la que tenía un veterinario senior simplemente usando estas herramientas. Con lo cual nos pone en una situación de, bueno, que puede ser, llegar a ser problemática. ¿Por qué no me recomendó mi veterinario hacer esta prueba? Eso es una negligencia, es un problema. Vale, pueden surgir muchos de estas situaciones. ¿Hasta qué punto es negligente que nosotros no empecemos a usar herramientas que en algunos casos incluso son gratuitas o que en el peor de los casos los modelos más avanzados cuestan en torno a 20 euros al mes? Bueno, ahí es donde puede haber un problema ético-moral de si puede llegar eso a constituir una negligencia ahora o en un futuro. Esto es un estudio reciente en el cual analizaron en qué momento debería introducirse la inteligencia artificial en el entrenamiento o en la educación de médicos, en este caso es de médicos, pero bueno, sería igual médicos o veterinarios. Y lo que concluyeron es que si la introducimos en los primeros años de carrera, cuando no hay una capacidad crítica de analizar, pues, un caso clínico o un resultado analítico, el riesgo es que el médico o el veterinario tome decisiones incorrectas. En cambio, cuando la inteligencia artificial se incluye, cuando ya está formado y tiene una capacidad crítica, vale, yo sé perfectamente cómo analizar, pues, bueno, este resultado de la analítica, pero quiero que me des más diferenciales o que me revises todas las analíticas de este paciente de los últimos 5 años. Pues eso lo haces en segundos y tú eres capaz después de analizar o evaluar eso. ¿Vale? Esto es lo más importante. Es muy importante que cualquier persona que empiece a usarlo tenga ya una capacidad crítica y sea capaz de analizar los resultados. Si lo usas para algo que no tienes conocimientos, pues lo más probable es que te fíes de lo que te dice, porque aparte el gran problema es que son muy, muy convincentes estos modelos. Entonces, bueno, es un riesgo. Es la ventaja que tenemos respecto a nuestros usuarios. ¿Qué ocurre a nivel de trabajo? En el mercado laboral lo que se vio es que en 2023 empezaron a ver que la entrada de profesionales juniors, sobre todo a nivel tecnológico, pues informáticos, ingenieros, pero también a nivel médico está ocurriendo, a menor escala, pero está ocurriendo igual. La gente que salía de la carrera tenía menos probabilidad de encontrar trabajo. En cambio, los que ya estaban trabajando y que tenían experiencia, bueno, esos tenían mucha más facilidad bueno, de seguir trabajando, de encontrar trabajo. Sobre todo los que tenían conocimientos en inteligencia artificial. Porque al final, tus 8 horas de trabajo a lo mejor rinden como 12.
Entonces necesitaban menos profesionales, pero eran mucho más productivos. ¿Vale? Y esto lo más probable es que siga escalando. Como curiosidad, los modelos nuevos, los O3 de razonamiento, son multimodales, se han entrenado con imágenes y con vídeos. De forma que si ya les metes, esto es un internista bastante conocido que está en X, y de vez en cuando pone imágenes, a ver si alguien es capaz de saber qué diagnóstico tiene. Y la verdad que el 99% de los casos son casos raros todos, ¿vale? Por eso los pone. Pero la mayor parte que ya ves, este es el O1. Bueno, y te va poniendo por aquí el nódulo de Sister Mary Joseph, ¿vale? Que está asociado a otros problemas, cáncer pancreático. Bueno, la verdad que funcionan bastante bien. El gran problema es que están entrenados sobre todo con imágenes de medicina humana. Entonces, en veterinaria por ahora no hay mucho o no son muy eficientes, sobre todo para analizar imágenes. La superinteligencia artificial será ese momento en que ya no seamos capaces de entender lo que está haciendo la inteligencia artificial. En el momento en el que lleguemos a la AGI, a la inteligencia artificial general, posiblemente eso se tarde muy poco tiempo. Esta es una directiva de una empresa muy conocida de inteligencia artificial y esto es de junio del 2024 y lo que se plantea es que tengo 25 años y dentro de 3 años, 2027, posiblemente sean los últimos años de que vaya a trabajar. Pero bueno, para que os hagáis una idea un poco de... A lo mejor esto es un poco alarmista, pero sí que está empezando a haber bastantes cambios en el mercado laboral. Esta empresa sí que es interesante que la sigáis. Bueno, aquí está mal escrito. Es Google DeepMind, es una empresa inglesa que compró Google y se dedica a hacer modelos de ciencia. El AlphaFold es un modelo que lo que hace es que si yo le doy una secuencia de nucleótidos o de aminoácidos, lo que me va a decir es la estructura en 3 dimensiones de una proteína. ¿Vale? Es algo que para la gente de la calle no le parecerá importante, pero antiguamente para saber la estructura de la hemoglobina se tardó más de una década, cientos de millones de dólares en investigación, cromatografía, resonancia magnética, había que hacer muchas pruebas. Y hoy día son modelos que son de uso gratuito, o en este caso es gratuito, y consigues en segundos lo que antes tardabas una década y te ahorras millones de euros en investigación. La gran ventaja será el desarrollo de nuevos fármacos, anticuerpos monoclonales y un largo etcétera. La misma empresa desarrolló el modelo Missense. El modelo Missense lo que hace es que si tienes una mutación en tu genoma que no está descrita porque nadie sabe qué es lo que puede producir, lo analiza y te da con una probabilidad muy alta posibles problemas que puedan surgir de esa mutación. ¿Vale? Es algo parecido al AlphaFold, pero enfocado al genoma. El GraphCast es un modelo de predicción climático. Para grandes catástrofes están hablando que es capaz de detectar problemas serios de inundaciones o similares en torno a 10 días antes de lo que están haciendo ahora los modelos actuales. A nivel de los LLMs, todas estas empresas están investigando y sacando, bueno, novedades continuamente. Y lo más importante es la multimodalidad, porque ahora ya son capaces de analizar imágenes médicas, sonido, y eso va a ser interesante, pues para un sonido de una auscultación, una radiografía, un TAC, una resonancia. Es que ahora mismo algunos pueden ver en tiempo real un vídeo. Enciendes la cámara del teléfono y puede ver lo que estás haciendo. Luego veréis alguna aplicación práctica. Como curiosidad, y esto es del 2024, no lo pongo aquí, pero bueno, GPT-4 ya está un poco antiguo. En este caso evaluaron el uso de ChatGPT en enfermedades raras. Y si os fijáis, ChatGPT siempre está en la parte de arriba, por encima de los médicos especialistas en sus áreas. A ver, también es cierto que las enfermedades raras normalmente las tenemos como diagnósticos abajo de todo siempre, porque son las menos probables. Nada. Esto sí que es interesante. Se hicieron ya muchos estudios de lo que veíais antes del test de Turing. Yo le hablo de mi caso, yo soy un enfermo, le hablo de mi caso y le pido que me conteste para darme recomendaciones. Vale, pues esto es lo que hicieron en este estudio. Y compararon el resultado de una inteligencia artificial y de un médico de atención primaria. Y lo que vieron es que ChatGPT era más empático, las personas, los enfermos, entendían mejor la información que les daba
y que realmente muchos de ellos consideraban que era más humana la inteligencia artificial que el médico. Estos modelos se están usando ya en call center y similares, no se queman porque la gente te conteste mal, pueden estar trabajando horas y horas. Entonces, call center y centros de atención de recursos humanos y demás, muchos están integrando estos sistemas, que ahora ya tienen sistemas avanzados de voz. ¿Qué es lo que va a ocurrir el año que viene? El año que viene o el siguiente. Eh, bueno, la AGI puede ocurrir en, pues eso, el año que viene, el siguiente. Todavía no sabemos, estos laboratorios son muy reservados para algunas cosas. No sabemos lo que están cociendo allí. Sabemos lo que nos presentan a nosotros, que será algo mucho más atrasado de lo que ellos estén haciendo. Los agentes ya se están empezando a usar, pero el año que viene será algo habitual. Buscadores, seguro que si entrasteis en Google ya visteis que ahora activó el modo AI, el modo de inteligencia artificial, ¿vale? Son formas distintas de buscar información en Internet. En energía, el gran problema es que se están abriendo centros, servidores de datos por todo el mundo que consumen muchísima energía y eso puede ser un problema a largo plazo. El gran problema ahora mismo es que ni Estados Unidos ni Europa va a ser capaz de producir suficiente energía para abastecer esos centros. China sí, China lleva una década eh, montando centrales nucleares, con lo cual seguramente China sea el que acabará llegando a la AGI y el que va a ir desarrollando todo este ecosistema. La robótica ha avanzado muchísimo en 2 años. Seguro que os acordáis todos de robots desde hace 30, 40, 50 años, japoneses que hacían... Vale. El- la capacidad de poder poner uno de estos modelos dentro de un robot y que pueda responder en tiempo real ha hecho que avancen muchísimo en cuestión de meses, básicamente. Este modelo ya está a la venta como asistente en casa y hay otros 3 que están en producción para empezar a vender a gran escala para el año que viene. Esto sí que es interesante, el trabajo en local. El gran problema que tenemos o que tienen las empresas es el miedo de que la información que tú le des se pueda usar mal o que pueda llegar a malas manos, si tienes datos de un cliente, el DNI, un dato bancario. Entonces, muchas de estas empresas están sacando modelos de inteligencia artificial que puedes usar dentro de tu teléfono, dentro de tu ordenador, sin que salga fuera. Vale, eso va a ser el futuro a corto plazo. Los IoT, eso ya llevamos años con ellos. El típico smartwatch que te mide las pulsaciones, te puede hacer un electro. Es que ahora prácticamente muchos de ellos pueden darte datos médicos con una calidad muy, muy buena. Y de última hora, nada, esto es que toca actualizar todos los días. Sale que Google presentó ayer o anteayer Gemini 3, que es el último modelo, y está dando resultados muy, muy buenos de razonamiento. Google anunció que iba a mandar inteligencia artificial en satélites para montar centros de datos en satélites o en la Luna y lo va a mandar en breve, es decir, para el año que viene. Bueno, megacontratos de centros de datos brutales por todo el mundo. En Europa, en Noruega, tienen un acuerdo para montar uno. Eh, Hay problemas porque mucha gente habla de una posible burbuja, como ocurrió con las .com, una burbuja en la cual están sobrevalorando muchas de estas empresas. En parte sí, pero realmente existen esos centros de datos. Es decir, no es como las .com, que eran empresas de Internet que podían vender o no vender y había mucha especulación. Realmente aquí sí que hay cierta especulación en algunos casos, pero todo eso que se está creando va a seguir estando ahí. Con lo cual habrá una burbuja, explotará un poco, pero después seguiremos avanzando. Y estos son los usos que vosotros le vais a dar o que le podéis dar todos los días. Y cada vez, cada persona que me pregunta, le va a sacar un uso nuevo. Toma de decisiones informadas. Por ejemplo, en el caso de pacientes, podéis meter un historial o podéis meter datos y que os dé posibles diferenciales o posibles ideas de tratamiento. Evidentemente, después tenéis que hacer un cribado y analizar vosotros las respuestas, pero los modelos más recientes van a ser muy, muy potentes para este trabajo. La detección y prevención de fraudes, si veis que os llega una factura, un mensaje al teléfono y se lo dais, con mucha probabilidad es capaz de saber si son fraudes. Se están implementando estos modelos en teléfonos de personas mayores, porque muchas veces son, digamos, las víctimas más fáciles para esta gente, bueno, para esta gentuza. Esto sí que es muy interesante también para analizar contratos. Si vosotros vais a querer cambiar la empresa de luz, del agua, o queréis comprar, por ejemplo, un ecógrafo nuevo,
Vosotros podéis meterle la guía de los distintos ecógrafos con todas las características técnicas y los presupuestos. Y puede analizar cuál es la ventaja de uno, cuál es la ventaja de otro, si el presupuesto está suficientemente ajustado. Toda esa información es muy interesante. O podéis hacer lo mismo con una factura de la luz para que os explique cómo está, si realmente puedes mejorarla, si pides otro presupuesto. Después por aquí, a nivel clínico, vale, os puede ayudar a reescribir un informe, traducirlo a otro idioma, de usar un lenguaje más accesible dependiendo del tipo de cliente. Si es un cliente que tiene conocimientos médicos, pues puedes adaptar el informe para él. Pero si no tiene conocimientos médicos, puedes intentar bajar un poco o reducir un poco la terminología más técnica para que sea comprensible para ellos. Ya visteis antes que los estudios de empatía y los estudios de comprensión normalmente está ganándonos la inteligencia artificial. La traducción de textos, e incluso en tiempo real, de audios. Podéis crear, eso lo vamos a ver ahora en un momento, podéis crear mini chat GPTs o sí, mini modelos que los podéis entrenar muy fácil para hacer cosas concretas. Yo quiero que este me analice los análisis clínicos y este que me haga los informes. Y lo tienes ahí y cuando lo necesitas lo llamas y le dices lo que tienes que hacer, lo que tiene que hacer. A nivel científico, vamos a ver también, se pueden analizar cientos de artículos científicos en cuestión de minutos. Os lo puede resumir, os puede hacer un vídeo resumen, os puede hacer un podcast para escucharlo en el coche tranquilamente, un resumen de los últimos 20 artículos sobre un tema concreto. Después, a nivel de desarrollo, podéis adaptar la formación, es decir, vosotros podéis pedirle que os genere una formación específica en un área nueva que vosotros os interese. O estáis en una página web, o bueno, una página web, en una aplicación y no sabéis cómo funciona, ¿vale? Pues le mandáis una captura de pantalla, estoy en Google y quiero cambiar esto de mi cuenta. Y te va dando paso a paso cómo tienes que ir haciéndolo. ¿Vale? Para eso es muy, muy interesante. Incluso para nuestros equipos que tenemos en la clínica, normalmente suele bajar la guía del equipo, mira si el error 300 es por un motivo, si es por otro, y te va dando pautas de cómo tienes que ir arreglando o cómo puedes solventar el problema. De cumplimiento normativo y regulatorio está también interesante. Si, por ejemplo, queréis pedir una subvención, a veces hay subvenciones que están en el BOE, son 100 páginas, 200. Si vosotros tenéis un modelo que está entrenado porque sabe quiénes sois, cómo es vuestra empresa, le podéis preguntar, mira, en esta subvención concreta cumplo los criterios, ¿qué tengo que presentar? ¿Cuándo acaba el plazo? ¿Me preparas un dossier para presentarlo y solicitar la ayuda? Entonces, para eso es muy, muy interesante. Y después creación de herramientas, eso lo veremos. Muchos de estos modelos están implementando también herramientas de programación, pero que no tenemos que saber programar. Tú puedes decirle, necesito una calculadora para calcular la infusión de estos medicamentos. La creas, la guardas y ya la tienes para siempre. Tengo un paciente de 40 kilos, tengo que hacer un CRI de Propofol. Toma, tienes que hacer esta preparación y poner... Vale, eso es relativamente sencillo y es uno de los miles de usos que podemos darle. Entonces, aquí acaba la parte teórica. Ahora vamos a ver una parte práctica. No sé si hay alguna pregunta ya en el chat, porque lo podemos solventar mientras no empezamos la parte práctica. Hola, sí que hay preguntas en el chat. Vale. Las voy a leer. De Cristina Carles, leo. A mí me ha pasado varias veces que le meto a GPT varias analíticas de un caso remitido para que me dé para que me dé la evolución de parámetros fuera de rango y se inventa datos. Sigo. Luego me dice que no podía leer bien el archivo, pero por más que le digo que confirme que puede ver los archivos, que sea meticulosa y uso el thinking, me sigue pasando a veces. Lo tengo que revisar y es una pérdida de tiempo. Y luego, por otro lado, continúa. También tengo creado un GTP
con mis tablas de dosificación para hacer fórmulas magistrales y a pesar de que le digo que no utilice su conocimiento, sino solo mis datos, me cambia cosas. Esa es su pregunta. Vale. A ver, aquí hay varios problemas, porque cuando coge la información de un archivo, lo que hay que mirar, si el archivo está en texto, hay PDFs que son texto y otros archivos que es una imagen. Entonces, si es un archivo de texto, hay PDFs que te pones encima y ves que es texto, la extracción de esa información es mucho más fiable. De todas formas, hay modelos, por ejemplo, el Mistral o el DeepSeek, que es el chino, son los que funcionan mejor para hacer un OCR. Un OCR es cuando coges una imagen y quitas el texto de esa información. Entonces, si quiere hacer algo de ese tipo, yo probaría con esos dos y los testaría. De todas formas, siempre que cojas información de una imagen o de una analítica, lo importante es revisar que cuando haces esa extracción esté todo correcto. Sí, eso te quita un poco de tiempo, pero depende un poco de si ya has testado el modelo varias veces y ves que lo hace bien y lo optimizas, en principio debería de funcionar. Y lo otro era lo del GPT. A ver, el problema que tienes con los GPTs personalizados es que tú no puedes elegir. El GPT tiene muchos modelos dentro y tiene lo que llamamos temperatura. La temperatura es la creatividad. Y cuando usas un GPT y lo creas tú, en la interfaz normal, la que usa toda la gente o la mayor parte de la gente, no puedes decirle que tenga muy poca creatividad, es decir, que no tenga nada de creatividad, ni tampoco le puedes elegir el modelo que tú quieres usar. Yo normalmente cuando hago los GPTs personalizados, es decir, los entreno yo para mí, lo hago desde la API, la parte de desarrolladores. Es un poco más complicado, pero tú puedes controlar todos esos parámetros. Luego, otra pregunta de parte de Jesús Ventura. ¿Puede la IA acceder a artículos científicos de portales que no estén en abierto? Por ejemplo, muchos artículos de PubMed. Sí y no. Es decir, Claude, por ejemplo, es un modelo, eh, ¿vale? Es un modelo de inteligencia artificial que tiene un acuerdo con PubMed, pero tiene un acuerdo para entrar a los abstract o a los que sean gratuitos. Yo, por ejemplo, esto es Claude. Entonces yo puedo poner aquí, le pongo PubMed y después le pongo, pues yo qué sé, pues, vale. Y en teoría va a acceder a la base de datos de PubMed y va a revisar los artículos, pero solo va a acceder a la parte que sea, digamos, que sea accesible de forma gratuita o si son artículos, eh, bueno, en este caso no hice una, bueno, después os enseño, porque aquí habría que hacer una, no, puse por aquí, eh, bueno, tengo que hacer después. Después os enseño porque voy a hacer una parte de esta revisión de artículos. En teoría, muchos de estos modelos se entrenaron con artículos privados que eran de pago y los metieron en el entrenamiento. No es legal, pero sí que con los artículos a lo mejor de hace anteriores, hace 2, 3 años, mucha de esa información sí que la tienen. Pero no usaría lo que vais a ver después, las herramientas de análisis de artículos. Después os lo enseño en la siguiente presentación, pero no le preguntaría directamente a un modelo por un artículo concreto, porque así es posible que nos dé un resultado correcto. Sí, hay más preguntas. Esto luego os lo enseño en la presentación. No, no, por ahora no hay. Vale. Entonces empezamos con la parte... es esto de aquí. Vale, ahora lo que vamos a ver es todo práctico, ¿vale? Son herramientas que podéis usar vosotros ya a diario. Os van a entregar luego lo que llamamos una chuleta con la lista de aplicaciones que podéis usar y con los links para que podáis entrar. Una de ellas es Napkin. Napkin es una herramienta que es relativamente sencilla, es como un editor de textos, como si fuera el Word. Tiene una parte gratuita, podéis entrar con vuestra cuenta de Google si la tenéis, o podéis daros de alta con un correo electrónico que queráis. Una vez que entréis, lo vais a usar como un procesador de textos. Podéis crear uno nuevo y podéis escribir, o le metéis un PDF vuestro, en este caso es uno de los proyectos que estamos haciendo, y podéis trabajar como un procesador de textos. ¿Qué es lo más interesante en la parte gratuita? Que, por ejemplo, si yo cojo aquí esta parte de aquí, vale, los objetivos.
Contexto tecnológico, ¿vale? Esto es una parte de aquí. Si os fijáis aquí, os aparece un rayito. Vale, pues cuando da aquí, lo que va a hacer esta inteligencia artificial es analizar estos puntos y va a generar una infografía para que podáis complementar en vuestro artículo o en vuestra herramienta. Vale, entonces podéis elegir el tipo que queráis, cambiáis colores. Vale. Es relativamente interesante, sobre todo para enriquecer textos que tengáis que hacer vosotros o incluso si después queréis hacer una presentación en PowerPoint, pues podéis coger de vuestra documentación y generar algunas infografías que puedan ser interesantes. Vale, aquí no voy a hablar mucho más porque esta es la parte gratuita. Luego, si pagáis, podéis editar el texto y hacer más cosas, pero simplemente esto ya es una herramienta bastante interesante para complementar vuestro trabajo diario. Esta posiblemente sea, de todas las dos charlas, sea la herramienta que más os va a gustar y la que le saquéis más partido. Notebook es una herramienta que sacó Google y lo que hace es muy sencillo. Cuando entréis en Notebook LM vais a ver esto, crear nuevo. Estos son los cuadernos que yo he trabajado. Ellos trabajan como, le llaman cuadernos, que es como si fuera un nuevo proyecto. Y creáis uno nuevo. Aquí lo que vais a hacer es subirle toda la información que vosotros queráis. Le podéis subir un artículo en PDF, un artículo de lo que queráis. Puede ser algo económico, algo clínico, algo científico. Podéis enlazarle archivos que tengáis en vuestro Google Drive, que es vuestro disco duro virtual. Le podéis añadir el link de una conferencia de YouTube, por ejemplo, o de un sitio web, vuestra página web. O le podéis pegar textos. Podéis meter, ya veis por aquí, le podéis meter un Excel, imágenes, vídeos. Podéis meter hasta 300 artículos. Y una vez que lo metéis, lo que va a hacer, os pongo yo aquí uno. Yo aquí, por ejemplo, le metí, creo que son 10, 12 artículos sobre Babesia en Babesia. Aquí os va a hacer un pequeño resumen. Vosotros aquí podéis preguntarle lo que queráis. ¿Qué dosis usan o en qué países? Y va a buscar en toda esta información, pero solo en esta, no va a buscar nada fuera de aquí. Y os va a contestar. A partir de ahí le podemos pedir que nos haga un resumen en vídeo. Bueno, veis por aquí a la derecha. Te puede hacer un podcast, un resumen en audio. Le podéis pedir que sea en español o en otro idioma, más breve, crítico, tipo debate, y aquí podéis decirle que se centre pues solo en el tratamiento o solo en la parte de diagnóstico. Y a partir de ahí esperáis 3 o 4 minutos y os da el audio. Podéis pedirle lo mismo, pero que os haga en vídeo. En vídeo puede ser explicativo o puede ser breve. Elegís idioma y el tipo de imágenes que queréis que enriquezca el vídeo. Si queréis que sea tipo papiroflexia, en acuarela o aquí en personalizado, quiero que sean muñecos de trapo o que sean imágenes de caricatura, lo que queráis. Y hacéis lo mismo, generáis y ahora veis aquí el resultado, que ya lo dejé hecho para que no tuviéramos que esperar. El mapa mental coge toda esta información y hace un mapa mental de toda esa información. Le podéis pedir informes y dentro de los informes, si es un dossier técnico, si es una página para tu blog, y lo va a adaptar resumiendo todo esto para ese contenido. Si queréis hacer tarjetas didácticas para estudiar el tema, aquí hice guía de estudio, cuestionario, vale, aquí no lo puse, vale, tarjetas didácticas, le ponemos para que lo haga y tarda un par de minutos y nos las deja hechas. Creo que aquí no hay cuestionario, guía de estudio, no. Y las tarjetas didácticas lo mismo. Os va a decir si queréis más tarjetas, menos tarjetas, más fáciles, más difíciles. Esto es interesante, por ejemplo, si queréis estudiar un tema concreto, en este caso a ver si quiero evaluar si he comprendido bien el tema. Y el cuestionario es como si fuera una especie de examen. Imaginaos que tenéis, que sois docentes pues, en la universidad o en algún sitio y quieres elaborar un examen, un cuestionario con X temas que tenéis. Bueno, pues os lo hace en un minuto y luego lo podéis probar. Para que veáis un poquitín, esto es un vídeo. Se desarrolló con este contenido. No podría ser cualquier cosa. Pero ojo, cuando se juntan todo y sobre todo si aparece fiebre o esos cambios de color tan raros en la orina y las heces, ahí el círculo se empieza a cerrar sobre un sospechoso muy, muy concreto. Puedes saber que usa imágenes. Por cierto, Él lo va haciendo todo con la información que tenemos. tengo un trabaje, algo que parece raro en una infección.
Vale, más o menos suelen ser vídeos de 6-10 minutos que resumen todo lo que ponéis ahí. En el caso de las fichas, ya están aquí, donde completan, entonces a partir de ahí le das la vuelta y te da la respuesta. Le das a la siguiente. Bueno, estas son fichas rápidas. El cuestionario, que sería una especie de examen, entonces os va dando aquí las preguntas y os va dando posibles respuestas. Le das así, correcto, siguiente. Y vais haciendo. Más por aquí. Esto es lo que es el mapa mental. Entonces, podéis ir desarrollando y abriendo el mapa mental y podéis ir ampliándolo. Yo la verdad que no lo uso mucho, pero bueno, hay gente que sí que estudia mucho con mapas mentales para sintetizar un poco el contenido. Y falta aquí el podcast. Bueno, podcast no lo hice, pero bueno, es como el vídeo, pero solo en audio. El audio sí que permite tener audios bastante largos, hasta 20-25 minutos. Y si lo hacéis en inglés, el podcast, podéis hablar con ellos. Es decir, son dos personas que hablan o debaten o te presentan un tema concreto y tú, cuando usas el idioma en inglés, puedes interaccionar con ellos y los puedes detener. Mira, espera, concrétame un poco esta parte. Y interaccionas como si estuvieras hablando con dos personas. Yo creo que esta es una de las herramientas quizá más potentes ahora mismo que tiene Google. Lo sacó como algo divertido y la verdad que empezaron a tener millones de usuarios en todo el mundo y es muy, muy potente. Incluso aquí lo que podéis hacer es meter datos vuestros de la empresa o casos clínicos y podéis añadir el caso clínico con artículos para un poco darle más peso. Y aquí solo va a usar la información que le metéis aquí, es decir, no es como los otros modelos que voy a usar todo el conocimiento que tengo. No, no, aquí va a usar lo que tú le des. Entonces, ya digo, esta es una de las herramientas que posiblemente más os guste. Es gratuita, Google la lanzó ahora de forma gratuita y podéis tener acceso. Si la usáis mucho, puede que a lo mejor os diga que hasta mañana no tenéis más créditos, pero bueno, en principio es muy difícil que lleguéis a eso. Bueno, esto era como era antes, que lo cambiaron esta semana, pero bueno, aquí ya veis un poquitín. Glasp es a ver si lo puedo poner aquí. Aquí lo veis. Vale, es una extensión. Este navegador es Chrome y las extensiones son con pequeñas herramientas que podéis usar para, bueno, dependiendo para lo que queráis, pues en este caso el Glass lo uso para transcribir una charla. Esto es una charla que cogí hace un rato bueno, de oncología veterinaria, es una charla creo que es una hora y media más o menos. Si instaláis Glasp, que es aquí en gestionar extensiones en el Chrome Web Store, ponéis aquí Glasp y cuando lo busquéis, bueno, la tienes aquí y es instalarla, no tiene más. Lo mismo, tiene parte gratuita y parte de pago. La parte gratuita os da muchas funciones. Yo lo uso simplemente porque se me activa aquí en esta barra y me transcribe íntegramente toda esta charla. A ver si me hace. Bueno, lo vi hace un rato, a lo mejor se me cierra. A lo mejor tengo que volver a abrirlo. Vale. Vale. Ahora lo tenéis aquí. Vale, esta es toda la charla transcrita. ¿Y qué puedo hacer ahora? Pues puedo copiarla, entro en cualquiera de estos modelos. Vale, y le puedo decir, le voy a decir que me resuma esta charla, copio la charla entera y le digo que me la resuma. Estos modelos no lo puedo hacer aquí porque no puedo usar al mismo tiempo el micrófono y el altavoz, pero estos modelos tú después puedes activar el modo de asistente de voz. Tú le metes la charla completa y luego puedes ir hablando con él y te va explicando de qué va la charla o puedes hacerle preguntas de la charla. Entonces, claro, resumir una charla de hora y media pues, en página y media o poder ir hablando de la charla y resumirla en poco tiempo es una ventaja importante. Bueno, Glasp.
Esto, ya digo, es relativamente sencillo de instalar en Google Chrome, en el navegador. Google. Hoy os estoy hablando sobre todo de Google porque Google tiene muchas herramientas y están todas integradas en su navegador y en lo que es su ecosistema. Ellos tienen Google Docs para hacer archivos de texto, Google Slide, que sería como el PowerPoint, Google Sheets, que es como el Excel, y el Google Meet, que es para las reuniones, y todos ellos están potenciados con inteligencia artificial. Google Maps de forma reciente también lo actualizaron, con lo cual puedes hablar con él y preguntarle cosas, pues si hay algún local cerca, que te explique cosas sobre algún monumento, eso ya lo podéis hacer. El Google Translator, luego creo que tengo un vídeo, lo actualizaron hace poquito y lo podéis usar como un traductor en tiempo real si os viene algún tipo de cliente o vais a estar con alguien que habla otros idiomas, pues en inglés, en ruso, en alemán, y la verdad que funciona muy muy bien. El que sea así un poquitín más friki, Google AI Studio es una plataforma de Google donde podéis usar todas sus herramientas de forma gratuita y las más recientes y más novedosas las tienen ahí. Vale, no es una plataforma muy bonita, pero funciona muy bien y podéis tener acceso a todo. Y luego está Google Labs, que es la parte de laboratorio donde están desarrollando cosas nuevas y que las puedes ir probando hasta que no las sacan de forma comercial. Luego vemos un ejemplo con Google. El M Arena es como si fuera el circo romano. Lo que hacen estas empresas es que presentan modelos nuevos, les ponen un seudónimo y tú lo pruebas. Quiero que me analices este caso clínico y te dan dos respuestas y tú dices cuál es la que más te gusta. Y estas empresas lo que tienen es un feedback de si funciona bien o no funciona bien el modelo antes de sacarlo al público. Entonces, bueno, está divertido porque puedes probar cosas nuevas. No vas a saber qué es hasta que lo saquen al público, pero bueno. De los LLMS, de estos ya os comenté antes, voy a hablar de Gemini y de ChatGPT. El resto funcionan todos de forma muy parecida. Un Mistral y DeepSeek, como comenté antes a la compañera, funciona muy bien para hacer un OCR. Es decir, cuando le meto yo una fotocopia o una imagen, la escanea y coge la información prácticamente sin ningún error tipográfico, no se equivoca en números, en letras. El nuevo de Gemini, Gemini 3, en principio también lo hace muy bien. Lo actualizaron, ya digo, lo actualizaron ayer o anteayer. Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, lo ideal es que empecéis con uno, veáis cómo funcionan y a partir de ahí ver un poco cuál es el que mejor se adapta a vosotros. Lo que son las interfaces, luego lo veremos, pero son muy sencillas. Aquí veis, por ejemplo, el modelo. ChatGPT tiene muchos, unos de razonamiento y otros que no. Elegís el que más se os adapte. En el más tenéis que meter los archivos que vosotros queráis. Un PDF, podéis usar la cámara para hacer una foto pues de un documento que tengáis, o podéis meterle fotos que tengáis vosotros en el teléfono o en el ordenador. Aquí os está poniendo el mismo modelo que pone aquí, que está activo para que lo sepáis. Esto es interesante. El micrófono es para transcribir. Tú le hablas y luego te transforma lo que tú dices en texto. Lo podéis hacer si estáis en consulta. Yo lo hago a veces cuando voy al laboratorio a analizar unas muestras y mientras las analizo le voy diciendo muestra de una citología de oídos, se ve malasetia, se ve y que me redacte el informe. Y cuando llego al ordenador ya lo tengo hecho. Y este es el asistente de voz. El asistente de voz es para hablar. Habla el asistente y hablas tú como si fuera otra persona y puedes hablar con él sobre lo que tengáis aquí en la conversación. Y luego estos son herramientas, las van actualizando. Son herramientas que usa ChatGPT o Gemini para hacer cosas. Y ahí es donde vamos a ver lo que decía otro de los compañeros de cómo analizar archivos o artículos científicos. En la parte izquierda tenéis las conversaciones que vosotros tenéis abiertas, las tenéis ahí. Las podéis borrar o las podéis guardar. O si un día quieres entrar, puedes volver a entrar y va a usar todo lo que hablaste en esa conversación, lo que hablamos como ventana de contexto, para seguir hablando de ese tema. Pero cuidado, si entráis en una y cambiáis de tema, puede empezar a haber problemas con las respuestas y con lo que estáis hablando. Y esto es un poco más complicado, pero bueno, cuando entráis es muy sencillito. Cuando entráis en vuestra cuenta, podéis poner los datos vuestros de correo, bueno, de correo electrónico, número de teléfono, en qué idioma habláis normalmente, si queréis que os notifique actualizaciones. Si queréis que sean, yo lo pongo en modo oscuro, que es este, podéis ponerlo en modo blanco. Y hay una parte que es interesante, que es la parte de personalización, en el cual podéis poner
que todo lo que vosotros habléis con él lo guarde. Es decir, que si tú hablas con él de tengo esta empresa, somos 15 empleados, toda esa información puede guardarla para que cuando vuelvas a hablar con él, esa información la guarde como si fuera un asistente que te conoce. Claro, eso cuando va cogiendo mucha información es muy interesante. Y podéis gestionarlo, es decir, podéis quitar cosas, podéis entrar aquí, os permite quitar cosas de la memoria o guardar otras. Pero es una herramienta interesante. Hay gente que prefiere tenerlo desactivado y dice, cada vez que abro una conversación a mí no me conoce, soy una persona nueva. Bien, tienes un problema, que a veces le pides que te dé recomendaciones para un paciente, te dice, habla con tu veterinario. Pero si ya sabe que eres un veterinario, lleva tiempo hablando contigo, sabe que te dedicas a una especialidad concreta, toda esa información va a hacer que te responda de una forma completamente distinta, porque no va a tener esas precauciones, por ejemplo, para darte esa información, que eso muchos compañeros sí que ven esos problemas. Y en toda esta maraña de configuración tenéis una opción que podéis pedirle que vuestra información la use para entrenar sus modelos o que no la use. Es decir, yo voy a darte un análisis clínico de un paciente mío, pero no quiero que lo uses para entrenar tus modelos. Vale, eso lo podéis, en ChatGPT lo podéis hacer, en Google, en Gemini hasta ahora no, pero lo van a cambiar o lo iban a cambiar esta semana. Esto es ChatGPT desde el ordenador, ¿vale? Es más o menos lo mismo. Tenéis aquí para subir archivo, las herramientas, para transcribir el texto, el asistente de voz y tenéis aquí el hilo con todas las conversaciones. Estos son pequeños GPTs que tengo automatizados. Vale, uno para un test de disfunción cognitiva, otro para el Presvet, otro para hacer los informes de láser terapéutico. Bueno, ahí tengo tropecientos. Y ChatGPT tiene lo que llaman proyectos, como si fuera una carpeta. Y tú en la carpeta vas metiendo distintas conversaciones sobre el mismo tema. Entonces, bueno, es interesante porque a lo mejor yo tengo una que son casos clínicos, otra que es solo de Presvet, otra de un proyecto. Entonces, bueno, puedes meterlo y toda esa información que esté en la carpeta la va a usar como contexto para vuestras contestaciones. Cuanto más contexto tenga, mejor resultado vais a tener. Gemini es lo mismo. El más, estas son las herramientas que tiene para transcribir texto y en teoría tiene un asistente de voz que aparece también aquí. El asistente lo tiene en el teléfono, aquí en el de ordenador no sale. El hilo de conversaciones, y estos son ellos no le llaman GPTs personalizados, le llaman gemas, pero es lo mismo. Luego vemos cómo podéis hacer una. Claude es otro y más o menos veis que todos son muy parecidos. Por eso digo que una vez que sepáis usar bien uno, el resto van a ser muy parecidos. Casos de uso, ya hablamos antes. Revisar la contabilidad, pedidos, stocks, comparar contratos o presupuestos. Bueno, aquí tenéis una serie de posibles usos. Análisis de datos, comparar documentos. Esto sí que lo pongo aquí. Hubo varias empresas que analizaban currículos bueno, para un trabajo. Y había gente que en el currículo ponía parte de texto en blanco. Entonces tú cuando cogías el PDF no lo veías, pero la inteligencia artificial cuando analizaba ese texto sí. Y de repente una persona con baja cualificación resulta que tiene 2 premios Nobel, pero es que es muy, bueno, que no le gusta un poco hablar de esas cosas y que prefiere que no se lo diga. Entonces, claro, ese currículo va a posicionarse muy alto porque tiene un expediente muy potente, pero a lo mejor puede ocultar esa información. ¿Vale? Es como una especie de hackeo de la información que recibe la inteligencia artificial y eso se está usando bastante. Es muy sencillo, pero funciona bastante bien. Cada vez estas empresas se están teniendo más cuidado con estas cosas. La revisión de estudios y publicaciones lo vemos ahora. Análisis de imágenes. Hay modelos que analizan bien imágenes y otros que no. Ahí tenéis que tener cuidado porque se pueden inventar cosas. Esto va muy bien para redactar, mejorar, traducir, adaptar textos, cronogramas. Cronograma, por ejemplo, cuando tenéis a nivel de medicina del comportamiento o de dermatología, me interesa, no, hazme un resumen cronológico de cuándo tuvo los brotes, en qué épocas. Vale, en vez de revisarte 40 páginas de informe, se lo metes y lo tienes en cuestión de segundos. Explicar paso a paso está muy bien, sobre todo cuando son técnicas o cuando es, por ejemplo, con los niños y tienen que hacer una tarea de pues, matemáticas, física. Vale, explica paso a paso cómo hacer este problema. Que eso es importante. La gente que está en formación, muchos están usando estos modelos para solucionar tareas, no para aprender a hacer tareas.
Y eso es una diferencia importante. Si yo no sé hacer este problema, explícame paso a paso cómo tengo que hacerlo. Preparar y corregir exámenes y estrategias de marketing, una campaña de salud. Vale, yo puedo mandarle la información de mi base de datos y que me analice si tengo pacientes, sobre todo geriátricos, pues a lo mejor me va a recomendar una campaña de marketing para pacientes geriátricos. ¿Cómo lo tengo que hacer? Me puede generar el texto, las imágenes para la campaña. A nivel de formación, lo mismo. Podemos generar contenido, nos puede dar un, un índice de, si quiero formarme en un campo, un índice de cómo tengo que hacerlo, gamificar un tema para que sea más divertido estudiarlo. A nivel de organización y de agenda, también es interesante. Ya hay aplicaciones que integran inteligencia artificial y la podéis usar como agenda. A nivel de código, lo que decíamos, podéis hacer pequeñas aplicaciones. Eso lo veis ahora para que veáis un poco todas las posibles herramientas que tenéis a vuestro alcance. A nivel legal, lo mismo, analizar subvenciones, contratos de empleados, bueno, de empleados, o si queréis generar un contrato nuevo, revisar la normativa sobre un tema concreto, revisar y contestar mails, incluso contestar las reseñas de Google para no contestarlas en caliente. Bueno, para que veáis un poquitín un ejemplo. Vamos a ver aquí. Esto es Gemini. Y voy a abrir aquí. Vale. Aquí en Google, en Gemini, por ejemplo, si abrimos una conversación nueva, aquí podéis subir archivos, subir del Drive, subir fotos y herramientas. Importante. Si hacemos un Deep Search, esto es para búsqueda de artículos científicos. Lo activáis. Puede buscarlo en Internet o le puedo dar yo archivos para que busque dentro de esos. Puedo meter mi base de datos y que busque dentro de mi base de datos. En este caso voy a pedir que haga una revisión. Eh, Vamos a poner España porque a lo mejor. Vale. Cuanto más largo sea el prompt, más definido, pues más bueno, más exacto va a ser después el resultado. Esto es un sistema de agentes. Lo que os va a dar es esto de aquí. Primero os va a dar una estrategia. Vale, voy a hacer esto. Voy a buscar los datos actualizados sobre la incidencia y prevalencia, identificar las especies de Leishmania, el vector principal, investigar el papel de los animales, describir las manifestaciones. Vale. Esto es su planning de lo que va a hacer. Aquí es donde nosotros le diremos, empieza, vale, perfecto, está perfecto. O modifico el plan. No, mira, céntrate en esto, céntrate en lo otro. Vale, le dais aquí a empezar investigación y cuando pasen 2 o 3 minutos tendréis un artículo de revisión en el cual normalmente va a revisar entre 100 y 300 artículos. Aquí vais a ir viendo, vale, es el razonamiento, vais a ir viendo cómo va a ir trabajando poco a poco, por si queréis. Si no abrís otra conversación y os dedicáis a otra cosa y en 2 minutos volvéis. Vale, aquí veis lo que está haciendo ahora. Está iniciando la búsqueda, la gestión clínica preventiva. Vale, está diciendo, vale, estos son los primeros artículos que va a revisar. Cuando acabe con estos, va con otros 20. Y cuando acabe con esos, otros 20. Y luego va a hacer la revisión. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Eso lo dejamos ahí haciendo, luego vemos el resultado en 2 minutos. Podemos generar imágenes o podemos generar vídeos. Vale, eso es muy sencillo, lo activáis y lo usáis, no tiene tampoco mucha ciencia. Esto no sé porque lo acaban de activar ahora mismo, así que no sé, tendré que revisar. El Canvas es para hacer un programa. Pues yo quiero hacer pues, haz una calculadora. Vale, lo que sí que os puse aquí, vale, tenéis dos modelos, el rápido y el del razonamiento. Vale, para hacer una herramienta, le voy a decir que razone un poquitín. De dosis. Vamos a poner perro y gato, pero bueno, da igual, eso es cuestión de ir vosotros definiendo todo lo que necesitéis. En HTML, que es como si fuera una página web. eh, Vale. Aquí lo que se me ocurre así rápido, pero bueno,
Ya digo que aquí la cuestión es tener claro lo que queréis hacer y explicárselo bien. Vale, no sé cómo va a quedar ahora porque no le concreto mucho, pero una calculadora de dosis para veterinaria, perro y gato, en HTML para que sea como una página web y que la podéis usar sin problema, con colores divertidos y que me permita exportar en PDF el resultado. Y ahora se pone a trabajar. Va a abrir aquí una especie de ventanita que es donde va a trabajar con el código, como si fuera un programador. Y en 1 o 2 minutos, o incluso en menos, tendréis el resultado. Y lo podréis usar siempre que queráis ahí. Aquí ya veis todo lo que está haciendo sin saber programar. Vale. Si en algún momento hay un error, no os gusta el color o veis cómo queda, simplemente después le preguntáis aquí, quiero que cambies el color o que mejores esto, que hagas esto. Y vais poco a poco puliendo esa aplicación. Pero ya digo que en cuestión de 1 minuto podéis llegar a tener herramientas muy, muy potentes para vuestro trabajo diario. Bueno, aquí ya veis que está por 300 líneas de código ya. Otra cosa que podemos hacer, eso lo veremos ahora. Desde hace poquito, lo que nos permite es hacer presentaciones en Google Slide, que sería como el PowerPoint. Mira, aquí tenéis la calculadora. Elegís aquí la raza, bueno, la raza, la especie, perro, gato, le ponéis el nombre, aquí, bueno, pues Firulais, le ponéis el peso, ponéis aquí el medicamento, la dosis y la concentración. Pero imaginaros ahora que le metéis un Excel con los nombres de los medicamentos y la concentración que tiene. O los CRIs, que es hacer infusiones, y yo uso normalmente estos 15. Se los metes aquí y ya te lo integra aquí. Tienes un desplegable y te lo hace. Ya digo, aquí tenéis imaginación al poder, podéis hacer cientos de cosas. Cada vez que queráis entrar, esto lo vais a tener aquí como calculadora. Le cambias el nombre para que sea fácil de localizar y pones calculadora de dosis. O si tenéis un informático que de mano, esto lo podéis meter en vuestra página web. La tenéis allí en vuestra página web y la usáis cuando os haga falta. ¿Qué más tengo por aquí? La leishmaniosis. Este no sé si acabó. No, aquí sigue. Vale, pero aquí ya veis que sigue revisando. Vale. Eh, bien. Esto genera imágenes. Vale. Caso clínico. En este caso le metí un caso clínico. Y nada, le pedí diferenciales y demás. Y le metí aquí las analíticas y demás. Y están revisadas. Es decir, en este caso está todo bien. Vamos a ver qué más hay por aquí. Alternativas, revisión. Esto, por ejemplo, es una presentación. Le metí un artículo que había sobre cómo estaba la gripe aviar en ese momento y le dije que me hiciera, genérame una presentación en Google Slides sobre este tema. Coge los datos del artículo y me genera una presentación. En este caso es una presentación bastante sobria. A ver si tengo otra que hice ayer. Vale. Pero ya veis que está bastante bien. Hay herramientas que están solo pensadas para eso y lo están haciendo también muy, muy bien. Había uno por aquí. Mira, este ya acabó, por ejemplo. Eh, por ejemplo, le dije que me lo hiciera en estilo pop art. Vale, genera una presentación estilo pop art y esto es la Recover, que son las guías de reanimación veterinarias que son del año pasado. Y únicamente le subí este archivo y le pedí que me hiciera una presentación. Esta es la presentación que me hizo. Vale, a partir de ahí la descargáis y la editáis o la usáis directamente en Google para trabajar con ella. Bueno, pero ya veis que el resultado está bastante bien. Bien, vamos aquí en lo que decíamos de la revisión de artículos. Recordamos, simplemente activar el Deep Research, que es una búsqueda en profundidad. Este es el artículo de revisión. Vale, aquí veis el artículo, vale, es bastante extenso. Vale, si lo veis aquí os pone aquí los artículos que ha usado bueno, para cada una de las partes. ¿Qué es lo que yo hago y que funciona mejor? Los porto a documentos. Documentos es dentro de vuestro Google Drive. ¿Vale? Os abre un archivo de texto en vuestro Google Drive. Y ahora os lo abre. Vale. El único problema es la parte de formato, que no lo justifica, pero bueno.
Este es el artículo de revisión con todos esos artículos y aquí veis la revisión, ¿vale? Al final de todo lo que ha revisado, solo ha incluido 30 artículos. Podéis entrar aquí, que realmente esté bien, porque a veces al principio estos modelos se equivocaban en las citaciones, pero ahora básicamente 99% de toda la información que esté y las citas que estén ahí indicadas están prácticamente todas bien. Esto es del Ministerio, esto es del ETI, habrá artículos científicos por el medio. Bueno, y la verdad que es una herramienta muy, muy potente para hacer revisiones. A partir de aquí, os permite copiar el contenido, compartir con otra persona si lo queréis mandar por WhatsApp o por correo electrónico. O aquí os permite también hacer una infografía, una página web, un cuestionario, ¿vale? Parecido a lo que permitía Notebook, lo podéis hacer desde aquí. Pero yo, por ejemplo, le puedo decir que me haga una página web donde hable de toda la información que ha recopilado de la leishmaniosis en España. O le podéis pedir el podcast, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es que en vez de meterle 20 artículos de leishmaniosis a Notebook, hago una revisión aquí, copio y pego allí. Y me ahorro un trabajo enorme de revisar 20, 100, 200 artículos. Vale, aquí esperamos un par de minutos y ahora veréis cómo queda la página web. Bien, y aquí lo que ha usado es lo mismo. Ha usado la información de la revisión que ha hecho para generar esta página web que en teoría está ahora cargando. No. Lo mismo, esta página web la podéis ver aquí, o si tenéis un informático o sabéis, podéis subirla a vuestra página web, o crear una página web solo de este tema. Vale, a ver si... Bueno, si tarda mucho sigo con la presentación y luego vemos el resultado. Vale, esto sí que es interesante. Estas herramientas, eh, está por aquí, las gemas o los GPTs, cuando le dais aquí abrir una nueva, es muy fácil. Abro una nueva gema, le escribes, le pones un nombre, calculadora de dosis, le pones aquí lo que quieres que haga, aquí ves cómo queda y lo guardas. Y entonces eso te va a quedar siempre aquí como una herramienta que puedes tener ahí o un asistente que siempre va a hacer esto. Vale, lo interesante es que lo probéis, pruebas 4 o 5 veces y cuando ves que funciona perfecto lo guardas y ya está, te queda para siempre. Los MCPs, estos modelos están empezando a comunicarse con todas las herramientas que tenemos, nuestros navegadores, programa de gestión, Booking, entonces lo que decíamos antes, los agentes empezarán a conseguir hacer cosas o tareas muy complicadas en vez de tener solo una herramienta para preguntar y contestar. Lo que visteis que hacíamos ahora en Gemini, que es el Deep Research, ChatGPT tiene la misma herramienta para hacer una búsqueda en profundidad, Claude también, Grok, todos estos tienen. Elicit es una herramienta específica que solo va a usar datos científicos. Vale, está pensado para investigación y la verdad que funciona muy muy bien para eso. Pero bueno, ahora Gemini, al nivel que está, básicamente está trabajando, sirve prácticamente para hacerlo también. Los navegadores están empezando a implementar todos inteligencia artificial. Perplexity bueno, es una herramienta muy conocida. A mí la verdad que no me gusta, no me termina de convencer. Pero el que quiera luego aquí puede tener gratis Perplexity durante un año si queréis probarlo. Y lo que decía antes, Google ya tiene el modo de inteligencia artificial activado en el buscador, con lo cual os va a dar esta información y podéis preguntar sobre lo que necesitéis. O le dais a todo y os pondrá la búsqueda normal. Y ChatGPT sacó un navegador propio que se llama Atlas, que también es un navegador potenciado con inteligencia artificial. Storm era un buscador también de artículos científicos de Stanford, pero bueno, ya quedó bastante obsoleto, salió hace un par de años. Future House es una empresa que es un agente de búsqueda de artículos científicos. El primer modelo, Robin, el año pasado, fue capaz de detectar un tratamiento eficaz para la degeneración macular
que ya existía. Estaba, es decir, era un reposicionamiento de un fármaco para esa patología, más eficaz que los tratamientos que había. Y hace unos días sacaron Edison, que es un modelo nuevo, que es capaz de leer 1500 artículos científicos sobre un tema concreto, ejecutar 42.000 análisis, hipótesis sobre ese tema, y lo que te puede hacer en cuestión de 1 o 2 horas sería el trabajo equivalente de 6 meses de un investigador. ¿Vale? Son barbaridades, sobre todo a nivel de desarrollo de fármacos y nuevas hipótesis. Estamos hablando, y cuesta, cada vez que lo usas, cuesta 200 euros. Pero son 200 euros que te da 6 meses de trabajo. Los asistentes de voz, básicamente, es tener estos modelos con una interfaz que te permite hablar con él, lo cual está muy bien, porque puedes estar haciendo otra cosa e ir hablando con él sobre un artículo o sobre lo que necesites. El de, el de ChatGPT es el que tiene la voz más realista. A ver si se escucha bien. Hola, buenos días. Quiero presentarle a los compañeros del curso de Inteligencia Artificial de Valencia un poco cómo funcionan los asistentes avanzados de voz. Perfecto, pues vamos allá. Le damos la bienvenida a todos los compañeros del curso de IA en Valencia. Ahora mismo me pongo el traje de asistente avanzado de voz y vamos a mostrarles cómo puedo ayudar. Así que empezamos cuando tú quieras. Hacemos un listening en inglés, simplemente 2 frases. Y luego, si quieres, haz una pregunta de comprensión. Claro que sí, sin problema. Vamos a ello. Voy a decirte un par de frases en inglés y luego te haré una preguntita para ver qué tal lo has entendido. Así que, aquí va. Today we are exploring how advanced voice assistants can support veterinarians in their daily practice. After listening, I'll ask you a quick question about what I just mentioned. Ahora, la pregunta. ¿De qué se trata la pequeña explicación que acabo de dar en inglés? Sobre los asistentes de voz en veterinaria. Exactamente, lo has entendido perfecto. De eso mismo iba la explicación, sobre cómo los asistentes de voz avanzado. Aquí en el caso de los asistentes de voz, en el caso concreto de ChatGPT, es un asistente de voz avanzado. Puedes interrumpirlo cuando quieras. Hay otros que no, que te sueltan lo que tengan que soltar y tienes que aguantarte. No, en este caso puedes interactuar con él, preguntarle, cambiar de tema. Yo lo uso, por ejemplo, para listening, pero se puede usar también para, bueno, veremos ahora otro tipo de usos. Bueno, práctica veterinaria. Así que genial, primer listening superado. Vale. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, ¿eres capaz de hablar en otros idiomas? ¿Me podrías decir un par de frases en latín clásico? Por supuesto que sí. Vamos a darle un toque clásico. Aquí van un par de frases en latín. Salvete amici veterinarii. Odie de inteligencia artificial locimur, que medicina veterinaria adivetur. Y eso básicamente significa, saludos amigos veterinarios. Hoy hablamos de la inteligencia artificial que se utiliza en la medicina veterinaria. Así que ahí tienes un poquito de latín clásico en acción. Otro ejemplo que se me ocurre es si pudiéramos, por ejemplo, hacer un simulacro. Imagínate que tú eres un cliente difícil, que estás enfadado, y si tú puedes dramatizarlo y simular que vienes a la clínica y yo intentar solventar esa situación. Me parece una idea estupenda. Vamos a dramatizarlo un poquito. Yo haré de cliente difícil que llega a la clínica un poco enfadado y tú puedes intentar calmar la situación. Allá vamos. Pues vaya tela. He venido ya 3 veces y mi perro sigue igual. No entiendo cómo no hemos dado con el tratamiento todavía. Esto es de... ¿Qué me dirías? Intenta dramatizarlo, que sea divertido. Claro que sí. Vamos a ponernos en modo guía turístico y a darle un toque divertido. Imagínate que estás ahí delante del Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela y yo te digo algo así. Bienvenidos, bienvenidos, viajeros curiosos, al magnífico Pórtico de la Gloria. Aquí no solo... Vale, estos son usos curiosos. El de guía turístico está muy bien. Si vais a algún sitio y es un sitio con poca gente, no hay guía turístico y demás, os puede dar información sobre determinados, bueno, sitios, monumentos. La parte de simulacro está muy bien, sobre todo gente que esté empezando, incluso a nivel universitario, en periodos de formación, puede ser una herramienta muy interesante. hablamos de piedra, sino de un auténtico... Pero en el caso de mis hijos, cuando estudian historia, es algo que no le gusta a uno de ellos. A veces lo que intento es, le subo el tema o te subo a ti el tema y te digo bueno, que lo expliques de una forma que le pueda gustar más a un adolescente, de una forma divertida, con la gente de adolescentes, para, digamos, lo que sería gamificar una tarea, que eso también lo hacemos en adultos. ¿Podrías, por ejemplo, hacer en 30 segundos un resumen, pues yo qué sé, de Juana la Loca, explicándolo con el lenguaje de los adolescentes, para hacérselo a